Hola, que el Señor les bendiga, bienvenidos nuevamente. Aquí estamos junto a ustedes para compartir de la palabra del Señor. Eh, las personas que se están recién integrando a este canal, las personas que recién están aquí siendo parte de este movimiento, como ustedes quieran llamarlo. Mi nombre es Alejandro Alvarado, así que para todas esas personas que recién están ahí conociendo este canal, gracias por estar con nosotros y por eso me presento. No soy ningún pastor, yo lo he dicho en otras ocasiones, no soy teólogo ni nada por el estilo. Simplemente uno tiene ¿cómo se llama? El deseo de compartir la palabra de Dios y de hecho en el día de hoy vamos a comenzar a uno dice, uno trata de buscar palabras y de hecho con los nervios de repente uno dice, ya voy a decir esta palabra como bien seria, no sé, y al final uno termina enredándose todo, así que pasa ese fenómeno. Pero uno trata de decirle a estos estudios bíblicos, compartir la palabra, eh, y trato de no faltarle el respeto a las personas que sí hacen un verdadero estudio bíblico de la palabra y que le ponen mapa y le ponen información y que van aquí y van allá y el griego y el hebreo y el trasfondo y en fin, y escarban bastante y por eso de repente como que me da un poquito de temor llamarle estudios bíblicos a estos tiempos porque, como les digo, uno está siempre haciéndolo bien así como light, bien así como relajado en el sentido relajado de que no profundiza más. Porque si uno tuviera que hacer eso, tendría que extenderse y hacerlo como de una hora, 2 horas, cosas así. Y la verdad es que uno pretende simplemente compartir de la palabra de Dios con algunos eh, tópicos, no sé, algunas cosas destacadas de las distintas cosas que uno quiere presentar en estos, llamémoslo, estudios o compartir de la palabra. Por eso yo les digo, yo le pongo compartir la palabra, de estudio bíblico, tiempo de reflexión. ¿Cómo? Por eso yo les digo, se los dejo a ustedes. Usted ahí le puede poner el nombre que quiera a este tiempo que nosotros estamos teniendo. Simplemente el deseo que uno tiene es compartir la palabra del Señor. De hecho, cuando uno dice yo no soy teólogo, yo no me quiero creer el cuento de que soy un gran estudioso de la palabra del Señor, y uno no lo dice para que me tengan lástima, ni pobre de mí. No, la verdad es que no se trata de querer dar lástima. Si el tema acá es que eh, uno de repente dice, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy instalando luces y poniendo la cámara y apartando un tiempo? Es porque el Señor ha puesto esto en mi corazón y cada vez que viene ese desánimo de decir, ya, ¿sabéis qué? Mejor no hago más, no comparto más. Si hay muchas otras personas en el internet, en el YouTube, en el Facebook que están predicando y lo hacen mucho mejor que yo, a mí me falta un montón, de repente me enredo mucho, me doy muchas vueltas, etcétera, etcétera. Muevo mucho las manos, lo que sea. Eh, pero viene a mí la palabra del Señor que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra en todo tiempo, porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Entonces el Señor siempre de alguna manera vuelve a ponerme ese versículo y vuelve a ponerme esas palabras y me dice, predica la palabra. Da lo mismo si hay un montón de gente que está predicando la palabra y es mejor que tú, pero se sigue necesitando gente que predique la palabra y eso es lo que nosotros estamos haciendo, compartiendo este tiempo que hemos apartado para todos ustedes. Así que muchas gracias nuevamente a todas las personas que se suman y que están dándole un like, que están dándole un me gusta, que están compartiendo esta transmisión. Muchas gracias a todas esas personas. Así que les pido disculpas por toda esta introducción media emocional y todo el tema, pero de repente a uno le gusta tratar de aclarar ese punto. Y vamos a estar viendo el libro de Gálatas, un libro bien interesante, eh, que vamos a ver algunos detalles. Y por eso les digo, quizás yo no voy a profundizar tanto como lo hacen grandes hombres del Señor, que sí profundizan en el libro de Gálatas, y a mí me dejaría muy lejos de todo lo que ellos hacen. Pero vamos a estar viendo el libro de Gálatas. Eh,
el día de hoy solamente vamos a estar viendo 5 versículos. Los primeros 5 versículos son simplemente para darle una introducción a lo que vamos a estar viendo más adelante. De hecho, uno como que quiere saltarse al tiro al versículo 6 y empezar con la acción. Pero más que nada para darle la introducción a todo esto, para comenzar y entender dónde vamos a estar viendo o cuál es el contexto, quiénes son los Gálatas, quizá hay gente que ni siquiera sabe quién es Pablo, en fin, vamos a estar viendo esta pequeña introducción. Así que antes de leer el pasaje, antes de leer el capítulo 1 y los primeros 5 versículos, como les estaba diciendo, quiero leerles una introducción de un libro de estudio del cual yo me estoy ayudando en esto, que dice, las iglesias de Galacia que Pablo y Bernabé habían establecido estaban en crisis. Entonces ya para entender y empezar un poquito a entender esta historia de por qué se llama Gálatas, porque era de la región de Galacia, no de las galaxias, de Galacia. Entonces esta iglesia estaban en crisis. Judíos legalistas estaban distorsionando el evangelio, algo que seguimos viendo hasta el día de hoy. Y no solamente con los judíos, sino que con otro tipo de personas, tanto chilenos, estadounidenses, ecuatorianos, peruanos, argentinos, bolivianos, brasileños y en todos los países del mundo donde se está predicando la sana doctrina, hay personas que están distorsionando el evangelio, tal cual como lo que estaba pasando acá. ¿Y cuál era el problema que estaba sucediendo? Enseñando que la fe en Cristo no es suficiente. Estaban ahí metiendo así esa falsa doctrina, y que los gentiles deben ser circuncidados y obedecer la ley. Entonces aquí, para que entendamos un poquito con respecto a eso, y creo que lo hemos visto en otras ocasiones, y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, Dios escogió a un pueblo, el pueblo de Israel, y conocemos quizás la historia de que cruzaron el mar y donde se abrió el mar y los egipcios lo estaban persiguiendo, y ese es el pueblo de Israel que Dios había escogido. Bueno, el pueblo de Israel, estoy tratando de hacer el resumen, pero lo más, valga la redundancia, resumido, el pueblo de Israel siempre se sintió como los exclusivos. Nosotros somos el pueblo elegido por Dios y somos los que Dios más ama porque Él nos escogió a nosotros y en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cuando se comenzó a predicar el Evangelio, y lo vemos en el libro de Hechos, vemos que los discípulos de Cristo, tanto Pedro, Juan y los otros discípulos, se dedicaron a predicar el Evangelio a los judíos. Pero obviamente Dios llamó al ministerio, al apostolado, por decirlo así, al apóstol Pablo, y con toda la historia que sabemos, que iba camino a Damasco y se le apareció en el camino Cristo y él quedó ciego y lo aparta, dice Pablo, y vamos a ver más adelante en este mismo libro, en que es apartado para anunciar el evangelio a los gentiles. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Que los judíos tradicionalistas estaban metiendo estas falsas enseñanzas, entonces estaban poniéndole estas reglas a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que se les llama gentiles, son todas las personas que no son judíos, a eso se les llamaba gentiles. De hecho, los judíos tenían un serio problema con ellos, o sea, prácticamente no querían admitirlos en su clan, porque de nuevo, ellos se sentían como el pueblo escogido. Y bueno, sí, en cierta manera eran el pueblo escogido de Dios, pero era el pueblo escogido para llevar también la salvación a las naciones. Entonces, por eso acá se menciona a los gentiles. Entonces, vamos a estar viendo harto la palabra gentiles, y lo vemos alrededor de todas las cartas de Pablo. Entonces, como decía aquí, los estas falsas enseñanzas que traían estos judíos legalistas era que los gentiles deben ser circuncidados y obedecer la ley. Todos los ritos que habían, las fiestas que se tenían que dar y todo el tema. De hecho, en el libro de Romanos, si ustedes ven en el capítulo 12,
hay un tema de los hermanos débiles y los hermanos fuertes donde están discutiendo, donde es que ellos no cumplen las leyes o no están cumpliendo con las fiestas que nosotros como judíos tenemos, en fin. Y había un tema ahí, había un conflicto, como nosotros le decimos en Chile, un cagüín. Entonces había un problema que estaba trayendo en el libro de Romanos y Pablo lo ataca ahí y le dice a los hermanos que solucionen ese problema. Pero acá los judíos legalistas estaban llevando a los gentiles, a los nuevos convertidos, que tenían que circuncidarse y que tenían que cumplir la ley. Ahora, no me voy a poner a explicar qué es lo que es la circuncisión. Si usted quiere saber lo que es la circuncisión, vaya ahí al Google y ponga qué es lo que es la circuncisión y se lo van a explicar más detalladamente para no estar perdiendo el tiempo. Ahora, sigue diciendo acá, en efecto estaban requiriendo que los conversos gentiles se convirtieran en judíos. Ese era el problema que estaba pasando en las iglesias de Galacia. Por eso, como dice esta introducción, estaban en crisis. Entonces, trágicamente, los gálatas se estaban convirtiendo a esta falsa enseñanza, la cual no es el evangelio en ninguna manera. O sea, ese no es el evangelio. No es venir y ponerse una tradición encima, o en este caso, hacerse la circuncisión, porque eso es lo que te va a prácticamente llevar a ser salvo. O sea, ellos decían, sí, mira, creer en Cristo y en su resurrección y en su muerte y todo el tema, ya está todo bien, pero tú tienes que cumplir las leyes y tienes que circuncidarte. Si no tienes eso, entonces no puedes ser salvo. Entonces, muchos de los gentiles tenían miedo de eso y estaban preocupados. Entonces, estaba este conflicto y aquí es donde Pablo, por eso, escribe esta carta. Así que Pablo presenta una vigorosa defensa del Evangelio, insistiendo, miren lo que hace Pablo, y dice, hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ya ahí lo vamos a ver en el capítulo 2, versículo 16. Ahora, una correcta relación con Dios, así como el crecimiento en gracia, provienen del creer, no del lograr. Cristo nos da libertad, liberándonos de la esclavitud del pecado y de la ley para servirle y obedecer a Él. Entonces, esa es como la introducción que estamos haciendo de este libro de Gálatas. Entonces ahora vámonos a la lectura bíblica, espero que funcione bien todo acá, al libro de Gálatas. Yo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. La verdad es que yo también lo he comentado en otras ocasiones, me ayudo harto en la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Biblia de las Américas. Me gusta usar harto esta versión porque es como más contemporánea y es como un lenguaje más, valga la redundancia, contemporáneo, no tan antiguo. Entonces dice, vamos a leer solamente los 5 versículos. Les escribo yo, el apóstol Pablo. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Empiecen a fijarse cómo comienza Pablo el libro de Gálatas. Y porque cada palabra que él está escribiendo en esta introducción, en este saludo principal que lo hacía en la mayoría de las cartas que él escribía, está haciéndolo con mucha intención. No es llegar y escribir, ya, hola, ¿cómo están? Y soy Pablo. No, aquí todo lo que él está escribiendo tiene un peso específico. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios, nuestro Padre, lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. ¿Ok? Entonces, insisto, Pablo no escribe todas estas cosas así por escribirlas, sino que tiene una intención muy puntual con lo que podemos rescatar en esta introducción. Entonces, vamos a estar analizando
lo que sería estos 5 versículos, viendo esta introducción rápidamente. Entonces, en el primer versículo ya podemos ver que el que está escribiendo es Pablo, y ya hacíamos una pequeña introducción de quién era Pablo, así rápidamente. Y él se destaca por ser apóstol de Jesucristo. Y aquí hay algo bien interesante, porque los estudiosos de la Biblia, porque si ustedes se recuerdan cuando eh, Judas vende a Cristo y recibe la moneda y después trata de remendar lo que él había hecho, eh, sucede que no lo toman en cuenta y cae en esta depresión y al final termina ahorcándose, como dicen las escrituras, y obviamente muere. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los discípulos quedaron con 11 solamente. Entonces, en el libro de los Hechos dice la Biblia que echaron suertes para poder elegir al discípulo número 12. Entonces, los estudiosos de las Escrituras dicen, ¿quién es el discípulo, o quién debió haber sido el discípulo número 12? Porque en el libro de los Hechos, si mal no recuerdo y si estoy en lo correcto, el nuevo discípulo fue Matías, si estoy en lo correcto. Y los estudiosos de la Biblia dicen que el discípulo número 12 es Pablo, porque en el libro del Apocalipsis dice que los nombres de los discípulos van a estar escritos en la Nueva Jerusalén. Entonces empiezan a decir, a ver, ¿cuál es el nombre del discípulo número 12? ¿Va a ser el de Pablo o va a ser el de Matías? Entonces está esta discusión. Yo me imagino a Pablo que no le debe importar absolutamente nada si su nombre va a estar ahí escrito en la pared de la Nueva Jerusalén o no. Yo me imagino a Pablo, él está vuelto loco con la presencia del Señor, mirándolo cara a cara en estos momentos, y le da lo mismo si su nombre está o no está en la Nueva Jerusalén. Creo que es lo que menos le interesa ahora, incluso a Matías y a los apóstoles. O sea, yo no creo que ellos llegaron al cielo. A ver, ¿dónde está mi nombre aquí? Trato de ser como bien humano en ese pensamiento, pero se dan cuenta, creo que es una discusión de repente entretenida. Ya, ¿qué crees tú? Porque de repente, no, yo creo que Pablo es el 12º apóstol, no, yo creo que Matías, no, y se arman unas discusiones que son media entretenidas de repente de discutir. No es que uno se agarra y a combo y se ponga a pelear, no, sino que simplemente es una discusión. Entonces, vemos el tema acá de que Pablo es escogido por Dios para anunciarlo. Y miren, vámonos nuevamente a la palabra, acá, y veamos el libro de Hechos, que es un libro que ayuda bastante a ver las cartas de Pablo en este tipo de situaciones. Vámonos al capítulo 9 y nos vamos al versículo 15 y 16. Porque el versículo 1 de Gálatas, de lo que estábamos leyendo, está destacando de que Jesucristo es el que escogió a Pablo como apóstol, y lo eligió para llevar, incluso el Padre también mismo lo eligieron para llevar el Evangelio a las naciones. Entonces aquí dice en el versículo 15, y el Señor le dijo, ve porque aquí está hablándole el Señor. Vámonos al 13 mejor. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes. Ananías está hablando de Pablo, le está diciendo que, ¿cómo voy a ayudar a este hombre? Porque mira las cosas que ha hecho. Aquí está en la conversión de Pablo. Y dice, además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Entonces en el versículo 15, el que estamos destacando, el Señor le dice, ve porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Entonces aquí lo complementamos con lo que estaba diciendo el libro de Gálatas en el versículo 1, que escribe Pablo y está diciendo, yo apóstol de Jesucristo, que fui elegido por Jesús mismo y el Padre
para llevar el Evangelio, y aquí lo podemos corroborar en el libro de los Hechos. Después sigue diciendo en el versículo, en el versículo 2, ahora vamos a volver al libro de Gálatas. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Ahora, Pablo probablemente escribió esta carta, obviamente a los Gálatas, en Antioquía de Siria, más o menos en el año 49 después de Cristo. Entonces ese aproximadamente es el año que Pablo escribió esta carta desde Antioquía de Siria. Y dice que a las iglesias de Galacia, no a la iglesia no a la iglesia de Galacia, sino que a las iglesias de Galacia. O sea, fueron varias iglesias que se les hizo llegar esta carta. Entonces, no solamente se le envió a una persona en específico o a una iglesia en específico, sino que se le mandó a varias iglesias. Y aquí en este libro de estudio había algo interesante que quería leerles con respecto a eso. Un comentario que se hacía, que dice que, déjenme volver aquí un poquito. Estamos en el versículo 2 de Gálatas, después vamos a volver acá. Ya, entonces aquí dice, cuando está diciendo ahí en el versículo 2 a las iglesias de Galacia, ¿quién eran los Gálatas? Por cuanto el nombre Galacia fue usado de dos maneras diferentes en los tiempos del Nuevo Testamento, los estudiosos debaten la identidad de aquellos a quienes Pablo dirigió su carta. Estas son las dos posibilidades: la provincia romana de Galacia y Galacia misma. Ahora, aquí donde quiero irme para acá, a un poquito a un mapa, para que antes de seguir. Entonces, acá, a donde está ese punto rojo, ese es, dice ahí Frigia, pero al lado está Galacia. Entonces, si ustedes se fijan un poquito más arriba, a ver, allá, allá, por allá, sí. Bueno, ahí donde hay como un triángulo blanco y negro que dice norte. Entonces, arriba está el Mar Negro. Entonces, más o menos por esas provincias es donde se destaca toda esta situación. Entonces, creo que muchos de nosotros hemos visto que en nuestras Biblias tenemos mapas. Ahí tú te puedes ubicar mejor en donde se estaba dando todo este tema. Entonces, volvamos acá a la página principal. Entonces, como dicen estos estudiosos, podría haber sido la provincia romana de Galacia o Galacia misma, como veíamos en el mapa. La provincia romana de Galacia, esta enorme provincia en Asia Menor central, se extendía del Ponto en el sur del Mar Negro, es donde salía el mapa, donde estaba ese como triángulo con la letra N, que es de norte. Arriba está el Mar Negro. Entonces, para que ustedes más o menos se recuerden, vamos a volver mejor acá para que no estemos tan perdidos. Ahí arriba del puntito rojo, ese pedazo celestito es el Mar Negro. Porque abajo, si ustedes leen, dice Mar Mediterráneo. Entonces arriba es donde dice Bitinia y Ponto, ahí está el Mar Negro. Entonces dice acá, esta enorme provincia de Asia Menor Central se extendía del Ponto en el sur del Mar Negro hasta Panfilia en el Mediterráneo. Augusto César proclamó a este territorio provincia romana en el año 25 a.C. Galacia misma, la otra posibilidad o la otra opción que dan estos estudiosos, los galos poblaron esta área más pequeña en la parte norte de la provincia. Galacia misma era del Mar Negro, ahí donde yo le estaba mencionando, en ocasiones llamada Galacia étnica. Los habitantes eran descendientes de los galos, quienes habían inmigrado a esta región provenientes de Europa Central en el siglo III a.C. De acuerdo a lo que se conoce como la teoría de Galacia del Norte, Pablo evangelizó esta área durante su segundo o tercer viaje. Ahí, si ustedes quieren verlo más en profundidad, está en el capítulo 16 del libro de Hechos, versículo 6, y también en el capítulo 18, versículo 23. Y escribió su epístola desde
Éfeso o Macedonia, quienes apoyan la teoría de Galacia del Norte, buscan demostrar que esta gente y aquellos a quienes Pablo evangelizó tienen similares rasgos de carácter. Ahora, la mayoría de los estudiosos sostuvieron la perspectiva de la Galacia del Norte hasta el siglo XVIII. Sin embargo, esta perspectiva presenta un problema porque en su epístola a los Gálatas, Pablo se dirigió a las iglesias que habían fundado. Pablo se dirigió a iglesias que había fundado. El libro de Hechos, por otra parte, no ofrece ningún registro de iglesias en esta reunión. Para quienes insisten en que las iglesias estaban en el norte, este silencio es difícil de explicar. Pero puntualmente, como lo vemos en este mapa, está todo alrededor de donde está ese puntito rojo, Bitinia, Ponto, Galacia, Capadocia, por todo ese sector, ahí donde puntualmente dice Galacia. Entonces, uno se ubica ahí. Pero es más que nada como tener una referencia con todo lo que, con todo lo que estamos viendo en esta hora. ¿Ok? Entonces, vámonos ahora al versículo 3. Volvamos a nuestra pantalla del libro de Gálatas. Y ahí estamos en el versículo 3. En donde Dios dice que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Entonces, como siempre, está destacando la deidad de Cristo. O sea, por eso yo les decía adelante de que en este aspecto lo que Pablo está haciendo es que no está escribiendo así una introducción o un saludo como cualquier otro, sino que aquí está como, de alguna manera, así como... me lo trato de imaginar como cuando nuestras madres, nuestras queridas madres, nosotros habíamos hecho alguna maldad o algo, no sé, ya sea en la casa o afuera de la casa, y nuestra mamá nos decía una frase que nosotros ya sabíamos lo que iba a suceder. Primero que todo, nuestras madres quizás nos miraban con nos daban una mirada de, ya sabes lo que te va a pasar, y usaban esa frase. No sabes lo que te va a pasar, no tienes idea lo que te va a pasar. Entonces ya con esa frase nosotros sabíamos de que algo se venía hacia nuestras vidas y que el juicio y toda la ira de los dioses iba a caer sobre nosotros cuando nuestras madres nos miraban con esa mirada de no sabes lo que te va a pasar y nos decían esa frase. Entonces, aquí en cierta manera me hace un poquito pensar esto. Cuando Pablo está dando su saludo introductorio, está como diciendo, estoy diciendo todo esto no con una intención de simplemente destacar la deidad del Señor, sino que va con intenciones con lo que estábamos viendo en la introducción del por qué estas iglesias en Galacia estaban en crisis. Como decíamos, que se estaba introduciendo este falso evangelio, esta falsa enseñanza, estas exigencias que se la estaban imponiendo a los gentiles. Entonces Pablo, de alguna manera, con estas palabras que está diciendo en el versículo 3, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Y sigue diciendo en el versículo 4, está diciendo, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. O sea, este es un plan de Dios que Él ya había determinado. Este es un plan de Dios que Él ya lo había hecho y lo había puesto para la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá Pablo? Jesús entregó su vida por nuestros pecados. Entonces, insisto en este carácter de lo que Pablo está insinuando en estas palabras. No solamente... como estábamos diciendo recién, está destacando la deidad de Cristo, de ser el Hijo de Dios, de ser Dios mismo, sino de que lo que está destacando acá, el sacrificio de Cristo, porque fíjense lo que está diciendo. Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos del mundo de maldad en el que vivimos. Entonces, esas palabras no es solamente una declaración potente de destacar la deidad del Señor, de destacar el acto de salvación que Jesús hizo en la cruz del Calvario, sino que le está diciendo a los Gálatas
que vamos a verlo en el versículo 6, y un pequeño spoiler que está diciendo ahí, y de hecho aparece ahí en la pantalla, si no me equivoco. Sí, está apareciendo en la pantalla, en donde está diciendo: estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios. Ese es el versículo 6, pero eso lo vamos a ver la próxima, en un próximo episodio, la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, lo que Pablo está diciendo en los versículos anteriores, en este versículo 4, está como ya vamos a entrar en ese terreno. Pero fíjense por qué le estoy diciendo esto. Porque nuestro Dios, el Hijo de Dios, el que es Dios mismo, que se entregó en la cruz del Calvario, que entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad. O sea, a Él le está dando la gloria, a Él le está dando la honra, a Él lo está poniendo en el primer lugar, para que estas personas que estaban siendo engañadas tan rápidamente volvieran y dijeran: hey, ¿qué estamos haciendo? Si este fue el mensaje que escuchamos. O sea, ya con el saludo Pablo les está diciendo: despierten. Hey, viejo, despierta. ¿Qué está pasando? Recuerda, el Hijo de Dios, que Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo les concedan gracia y paz, tal como Dios nuestro Padre lo planeó. Jesús entregó su vida por nuestros pecados. Ese es el mensaje de salvación. Cristo entregó su vida por nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos desviando con otras enseñanzas. ¿Qué estamos haciendo aquí? Escuchando a otras personas que nos están entregando otro evangelio y que no es el verdadero evangelio. Despierten. Entonces Pablo está destacando esa deidad de Cristo, no solamente para ponerlo en lo más alto, sino que también con la intención de que vamos despertando. Hey, porque no sabes lo que se viene, como yo les decía, como la mamá que nos está mirando, porque lo que te voy a decir ahora, no sabes lo que se viene. Entonces termina diciendo en el versículo 5: a Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. O sea, dándole toda la gloria a Dios, toda la gloria al que se lo merece. ¿Por qué? Porque estas falsas enseñanzas y estos falsos hermanos, como dice más adelante, están queriendo engañar a los gentiles, a estas iglesias. Lo que está diciendo aquí Pablo en eso es que lo está poniendo a él, nuevamente lo estamos repitiendo, pero es para destacarlo. Lo que pasa es que uno de repente está pensando y está hablando, entonces como que se le enreda las ideas. Uno de repente está como, incluso yo me estoy imaginando la escena de lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Entonces trato de ir jugando con eso, que es bien interesante también. O sea, si ustedes quieren hacer eso, lo pueden hacer también. Pero aquí es donde Pablo no solamente está dando esta introducción, este saludo, con una intención simplemente de saludar, sino que está dejando ya desde un principio claro lo que va a venir y lo que va a estar hablando. Entonces, cuando a él le da la gloria, al único que se merece la gloria, que es a nuestro Dios, le está diciendo a estas falsas enseñanzas: no, esas cuestiones que ustedes están enseñando, esas cosas que ustedes están metiendo a las iglesias de Galacia, no tienen importancia. Porque el que se merece la gloria, el que se merece la honra, es Dios. No esas falsas enseñanzas que ustedes están presentando en este evangelio, este falso evangelio que ustedes están engañando a la gente. Entonces, aquí podemos ver, como yo le estaba mencionando, el tema de que vemos que ya en la misma introducción Pablo tiene una actitud de decir: aquí vamos a poner las cosas bien claras, cabrito. Ya, cabrito, aquí vamos a poner las cosas bien claras. Ya, señores, ¿qué está pasando con esta situación? Y esto es lo que vamos a aclarar con todo lo que estamos viendo en esta situación. Entonces, yo les decía al principio, uno como que quiere irse al tiro, a saltarse al tiro al versículo 6, para ver la acción misma y lo que decía ahí,
que estoy horrorizado de que tan rápido se dejaron engañar. Y vamos a analizar eso porque lo que dice Pablo a partir de esos versículos en adelante, a partir del versículo 6 en adelante, es bien interesante. Y por eso espero que este, insisto, este mini estudio o este análisis del libro de Gálatas pueda ayudarnos en esta hora. Y una de las cosas que a mí me ha motivado que podamos ver este libro de Gálatas es todas las cosas que hemos estado viendo últimamente en este tiempo en donde, así como en ese tiempo se levantaban falsos maestros, engañadores, hoy día seguimos viendo gente que se está levantando para engañar al pueblo de Dios. Yo no sé si lo mencioné en otro live que hice o en otro video que hice, pero el problema que sucede hoy en día no es que, porque para nosotros es fácil identificar las falsas doctrinas de los testigos de Jehová, de los mormones, de los católicos, de los solo Jesús, o unicitarios, como también se les podría llamar, y de un montón de otras sectas. Entonces, el tema es que es fácil identificar eso. Pero el problema que estamos teniendo hoy en día es que estamos lidiando con un evangelio que es muy parecido a la sana doctrina. Lamentablemente, hoy en día, y esto ya está siendo parte de lo que vamos a estar conversando la próxima semana, por eso es importante que podamos analizar este libro de Gálatas que nos está marcando esto para que nosotros empecemos a despertar hey, como decía Pablo ahí en los últimos versículos introductorios que vimos ahí, toda la honra, toda la gloria es para el Señor Jesucristo. Y a Él se le debe dar la gloria. Y no debemos desviarnos de estar mirándolo a Él, al Señor Jesús, su gloria, su majestad, su sacrificio, lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos dejar que otras cosas nos nublen la mente o nos engrupan, nos engañen y nosotros caigamos tan fácilmente. Y que seamos como las personas que estaban en Galacia, que, como dice Pablo en el versículo 6, tan rápido se dejaron llevar por estas falsas enseñanzas. Entonces, hoy en día, de nuestras propias iglesias están saliendo falsas enseñanzas y que parecen que son la verdad y que pareciera que son la verdad. Cantamos las mismas canciones, de repente nosotros podemos ver iglesias que cantan las mismas canciones, leen la misma Biblia. A lo mejor, ellos leen la Nueva Versión Internacional, ya, nosotros también. Ellos leen la Reina Valera, nosotros también. Cantan el corito tanto, nosotros también. Adoramos al mismo Dios, supuestamente. Pero lo que se está enseñando encubiertamente o tratando de meter ciertas enseñanzas no son bíblicas y están saliendo de nuestras propias iglesias que muchas veces nosotros creemos que son iglesias verdaderas y no lo son. Por eso yo les decía, a ver si lo vamos a ver rápidamente acá. Déjenme irme para acá. Simplemente para ver si aparece acá en esta versión. Porque ayer lo estaba leyendo con mi familia, estábamos leyendo este versículo, creo que en el versículo 2, o sea, en el capítulo 2. Aquí en el versículo 4, en el capítulo 2, en el versículo 4, dice, incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. ¿Se dan cuenta? O sea, hay iglesias que supuestamente debiesen estar predicando la misma sana doctrina, pero no lo están haciendo.
Y hay mucha gente que está siendo engañada. ¿Para qué decir la falsa doctrina o el falso evangelio de la prosperidad? ¿Para qué decir esa falsa doctrina que proviene del infierno mismo? Entonces, que este libro nos ayude a estar alerta, nos ayude a estar orando por nuestras iglesias, que este mini estudio nos ayude a poder orar por los hermanos que están predicando el Evangelio y están peleando en el frente de batalla, en donde se están parando frente a estos falsos maestros y lo están denunciando y están diciendo, déjense de predicar herejías. Entonces, creo que como iglesia debemos levantarnos en oración para que el verdadero evangelio sea predicado. Como escuchaba yo del pastor Miguel Núñez, uno muchas veces se puede equivocar en el sentido de que, claro, te traicionan los nervios, de repente te enredas. Yo, por ejemplo, yo mencionaba a Matías y a Pablo de esta pelea de quién iba a ser el 12º discípulo, y yo la verdad es que tengo que ir a la Biblia y ver, a ver, ¿era el 12º discípulo Matías o a lo mejor era otro o se llamaba de otra manera? Y capaz que me equivoque, pero yo no estoy con eso levantando un falso evangelio. Uno puede tener ese tipo de equivocaciones. No, y Noé abrió el mar rojo. Entonces, uno se puede equivocar en ciertas situaciones, pero cuando ya yo estoy tergiversando la palabra intencionalmente, ya ahí hay un problema. Entonces, en este libro de Gálatas vamos a estar viendo eso, cómo Pablo le llama la atención a estas personas de las iglesias de Galacia. Y por eso espero que este mini estudio o este libro pueda ser de bendición y que nos ayude a nosotros. Porque de repente uno dice, ¿por qué puedo orar? Oremos por la predicación de la verdadera y santa doctrina que viene del Señor. Porque se están levantando falsos maestros que están predicando falsas doctrinas y están llevando a muchos a la perdición. Y es triste ver cómo hay gente que incluso los defiende. No, si son predicadores de sana doctrina, y cuando tú analizas lo que están predicando no es para nada lo que la palabra del Señor enseña. Y hay muchos que están engañados. Por eso oremos fervientemente por estas personas, por esas personas que predican falsas doctrinas para que se arrepientan y vuelvan al Señor. Pero también, como te decía recién, oremos por las personas que se están levantando y se están poniendo enfrente de estas personas y que están peleando por la sana doctrina y que están denunciando y que están diciendo, hey, tú estás predicando una herejía, déjate de predicar esa herejía, no es correcto. Y están poniendo sus caras frente a lo que sería YouTube o en Facebook, en Instagram, y están diciendo, tú estás predicando una falsa doctrina, y están poniendo su cara. Y yo ahora me sumo a eso también, o sea, los que están predicando una falsa doctrina, arrepiéntete y pídele perdón al Señor y predica la verdadera doctrina y la sana doctrina. Entonces, estemos orando, hermanos, estemos orando por todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. El diablo es muy astuto y él sabe qué es lo que tiene que hacer. Y lo está haciendo muy bien en estos momentos. Tal cual como lo estaba haciendo en ese tiempo, metiendo sutilmente ciertas cosas, está haciendo lo mismo hoy en día. Por eso pidámosle al Señor que sea de bendición este libro primero para nosotros, y que podamos estar orando por el Evangelio del Señor y que se esté predicando de una manera correcta. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque nos motiva a pararnos en esta lucha que tú nos has llamado, y pelear y defender la sana doctrina. Porque como dice Pablo a Timoteo, predica la sana doctrina porque es útil para enseñar, para corregir, instruir en justicia. Y eso es lo que queremos hacer con tu palabra, Señor. Por eso te pedimos que tú nos ayudes en este caminar por este libro de Gálatas. Yo te ruego que sea de bendición para todas las personas que van a estar viendo este tiempo. Ayúdanos, Señor, con todo lo que vamos a estar viendo en este libro.
Y en una forma muy especial yo oro por mis hermanos que están peleando eh, por defender la sana doctrina. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Tú sabes, Señor, eh, por los hermanos que estamos orando, que muchos de ellos están parando frente a falsas doctrinas y están denunciando lo que están predicando. Yo te ruego que tú seas bendiciéndolos grandemente, fortalécelos, ayúdalos y dale más sabiduría para seguir defendiendo lo que es tu sana doctrina. Gracias, Jesús, te alabamos y te bendecimos y te reconocemos como el único Señor, el único Dios. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, nos vemos la próxima semana o en un próximo video. Y no se olviden de darle me gusta, de compartir. Gracias a todas las personas que se están suscribiendo. Aquí estamos en el canal de YouTube y también estamos en nuestro canal de Facebook compartiendo esta palabra. Así que si esto fue de bendición para ti, compártelo, dale un me gusta, comenta si quieres y ahí critícanos también. Oye, corrige esto, cambia la cara, no sé, pero cosas así. Pero gracias por todas las personas que se han sumado a nuestro canal y han nos han bendecido con eso. Así que gracias, hermanos. Nos vemos en un próximo video. Que el Señor les bendiga. Chao, que estén bien.